Dios les bendiga, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos. Esta mañana, eh, gracias al Señor porque me permite compartir esta palabra, pero les digo, este tema se las trae, ¿verdad? Es un tema, hay temas como que a veces tratamos de no hablar mucho en la iglesia, los diezmos, las ofrendas, los tiempos finales, ¿verdad? Que es la prédica de hoy. Y vieran que la palabra de Dios habla muchísimo, muchísimo más de otros temas que a veces hablamos mucho. Pero son temas que a veces nos da un poquito de temor tocar. Yo quiero empezar esta enseñanza con Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, que dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. ¿Se lo pudieron imaginar? Yo quería introducir el mensaje con este versículo porque es tan literal, ¿verdad? Si lo podemos imaginar al Señor viniendo en las nubes, como dice este pasaje de la palabra, ¿verdad? Esta versión que acabo de leer es la Nueva Traducción Viviente. Tal vez ustedes en sus Biblias tengan una diferente, pero es impactante solamente el pensarlo. ¿Qué haríamos nosotros en este momento? ¿Cuántos irían con el Señor? Bueno, luego hablamos. Un poquito más adelante hablamos. Vamos a hablar esta mañana de algunas de las señales del regreso de Jesucristo. Y yo quiero motivarles porque no me va a dar tiempo de leer los dos capítulos, Mateo 24 y Mateo 25. Se los voy a dejar de tarea. Yo siempre que vengo a enseñarles les dejo tareas. Yo no sé si las hacen, ¿verdad? Pero yo espero que el Espíritu Santo les recuerde hacer esas tareas. Les dejo de tarea Mateo 24, donde habla de todas esas señales de las que ahorita compartía también el hermano Ricardo, acerca de las señales que nosotros ya estamos viviendo. Como él mismo lo decía, la palabra de Dios dice, estamos viviendo principio de dolores. Y yo lo creo. Yo lo creo porque yo lo veo por todos lados, hermanos. Por todos lados, si somos observadores, si somos una iglesia que está despierta y estamos viendo las necesidades que hay a nuestro alrededor, podemos ver claramente todas estas señales. La primera señal que podemos ver así, pero así, que en esta semana yo vi tantas cosas increíbles, ¿verdad? La maldad. Dice la palabra en Génesis 6, 6, dice, como en los días de Noé, el Señor, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice esta nueva traducción viviente. Luego hay varios versículos que dice que Dios se arrepintió de tal manera que Él pensó en extinguir la humanidad. Dijo que no solo la humanidad, hasta los animales iba a destruir. Dios estaba tan decepcionado. Pero en el versículo 8 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y eso me alentó. Y yo pensaba, ¿será que yo puedo provocar esto que Noé y encontrar favor delante del Señor? Y que por causa de Noé, Dios no destruyó la tierra en ese momento. Bueno, todos conocemos la historia de Noé. En esta semana estuve viendo un poquito, poniéndole un poquito de atención a las noticias y fue muy triste ver noticias esta semana. En los colegios se está dando tanta violencia, pero tanta violencia, hay un ensañamiento terrible, ¿verdad? Pude ver un video donde varios estudiantes perseguían a dos muchachitos de creo que de 13 años o 14 años y los vapuleaban, los dejaron todos golpeados, ¿verdad? Escuché que a uno le habían tenido que hacer suturas de más de 5 centímetros. Estamos hablando de estudiantes. Y yo me pongo a pensar cómo un muchachito de esa edad puede sentir tanto enojo, tanta ira. Vi otra noticia de un hombre que estaba abusando a un
sobrino de 11 años. Le tomaba videos, los subía al internet mientras lo abusaba. Y lo peor de todo es que la mamá sabía del asunto. Y la mamá le prestaba a su hijo a este hombre para que abusara y tomara videos. Hermanos, es muy triste, es muy triste. Un guarda ahí en el IMAS, en San Ramón, ¿verdad? Un muchachito menor de edad, se supone que ayer lo atraparon a este muchacho, un muchachito menor de edad, lo mató a puñaladas para quitarle el arma. Imagínense ustedes para qué querría este muchachito el arma de un guarda, ¿verdad? Y podría seguir, si me voy al exterior, imagínense en la clase de violencia y de maldad que hay en el mundo en este momento, ¿verdad? A otro colegio parece que hubieron llamadas amenazantes diciendo que iban a hacer un tiroteo, aquí en Costa Rica. Vi una estadística, hermanos, de los primeros 6 meses de este año, 2022, cada 31 horas hubo un femicidio. Una mujer murió a manos de su esposo o de su compañero o de su exnovio. Cada 31 horas, más de 100 mujeres murieron hasta los 6 meses, ¿verdad? Sin contar estos 2 últimos meses, ¿verdad? Del año. Es triste, es doloroso. Y yo me pongo a pensar, ¿y nosotros la iglesia qué hacemos con tanta maldad que nos rodea? O simplemente obviamos, qué dicha que no soy yo, qué dicha que no es en mi casa, qué dicha que no es en mi barrio. Como decía el hermano Ricardo ahora, ¿estaremos nosotros orando, pidiéndole a Dios por todas estas situaciones? Esto es porque la palabra de Dios lo dice. Dice en Mateo 24, versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? ¿Qué dice la segunda parte? ¿Cuántos se lo saben? El amor de muchos se enfriará. Indiferencia, que es lo que yo creo que a veces nosotros, la iglesia cristiana, tenemos. Porque nos acostumbramos incluso a ver este tipo de noticias y ni siquiera nos provocan, solamente nos producen así como, oh, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Pero no debería de sernos indiferentes. Dice en Lucas 17, del 27 al 30, habla acerca de los días de Noé y habla también acerca de Lot. Lo que dice la palabra es que dice que ellos comían y bebían, compraban y vendían. ¿Será que es malo comer y beber, comprar y vender? No, no es malo. ¿Saben qué es lo malo, hermanos? Que esto era lo más importante para ellos, que era lo que tenían de primero en su corazón, casarse y darse en casamiento, dice también el versículo. ¿Será que es malo casarse? Bueno, hoy es más triste, porque se están casando entre hombres o entre mujeres. Peor todavía. Lo que el Señor quería decir con este versículo de la palabra es que el pueblo de Dios estaba demasiado estresado y afanado, comprando, vendiendo, comiendo y bebiendo. Y no estaban preocupados por buscar de la presencia del Señor. Y yo hago números así en mi cabeza. ¿Será que estamos igual? ¿Andaremos por el mismo camino? Recuerden que todo esto aconteció antes de que viniera el diluvio. Que después aconteció en los tiempos de Lot, antes de que cayera fuego del cielo y fuera destruido Sodoma y Gomorra. Y nosotros que vivimos este principio de dolores, es porque viene Cristo de nuevo. ¿Cuántos se alegran por eso? ¡Ay, qué dicha! Hay alguien que sí está alegre. Porque si usted está alegre por eso, quiere decir que usted está a la expectativa de que el Señor va a venir. Que usted está esperando que el Señor regrese. Yo lo estoy esperando, hermanos. Yo sí quiero que Él venga. Dice, la segunda señal que vamos a ver esta mañana es la persecución. Y no tengo ni que decirlo, ya el hermano Ricardo lo dijo absolutamente todo. Porque yo también traía algunos ejemplos, ¿verdad? De algunos países aquí en Latinoamérica. Porque a veces nosotros pensamos, no, eso ocurre allá, del otro lado del charco, ¿verdad? Como decimos nosotros.
Como cuando empezó la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos los videitos de la pandemia? Que presentaban gente que caía desmayada y casos y uno decía, ¡ay, qué horror! ¡Qué dicha que no es aquí! ¿Y qué pasó? Llegó aquí. Nos llegó y terriblemente nos tocó la puerta a muchos, ¿verdad? Dolorosamente. Pues como dice el hermano Ricardo, ahora que él mencionaba hasta Nicaragua, ¿verdad? Aquí nomás. La persecución, hermanos, nos está rodeando. Nosotros todavía tenemos la libertad de predicar a Cristo. Y como decía él, las estadísticas no mienten. Y quiere decir que somos casi que los mismeticos de hace 30 años. Porque lo que hemos hecho es que muchos se han ido al mundo, otros se han convertido, porque sí hemos visto gente nueva. Gloria a Dios, yo le alabo al Señor porque tenemos aquí muchas personas nuevas y nos alegramos de tenerlos entre nosotros. Alabamos al Señor y queremos que usted crezca en Dios, amándolo, pero nuestro deber es multiplicarnos y que esta persecución de la que habla la palabra en Mateo 24:9 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Yo creo que ya no andamos muy largo, porque la palabra de Dios dice que en estos tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y como nosotros somos buenos, entre comillas, se supone, como decía la semana pasada la pastora Senia que predicaba, a veces nos pensamos, ah, no, es que yo estoy bien. Pero vamos a ser odiados porque nosotros amamos al Señor, porque amamos su palabra, porque lo adoramos, porque exaltamos su nombre, porque predicamos a Cristo, es que seremos odiados. Porque eso es lo que el enemigo quiere, destruir a aquellos a quienes Dios ama, como le pasó a este pastor, ¿verdad? Qué historia más impactante. Dar la vida por Cristo. Oramos nosotros por los que están siendo perseguidos, los que están muriendo. Yo he escuchado de pueblos cristianos en estos países, ¿verdad? En donde ser cristiano es un delito y donde los han perseguido, han tenido que emigrar, dejando casa, dejando tierras, dejando todo y tuvieron que irse sin saber para dónde van por causa de que son cristianos. Número 3, la otra señal es la apostasía. Apostasía es un acto deliberado de renunciar a la fe. Dice en Mateo 24:11, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Eso dice en Mateo 24. ¿Será que ya nosotros escuchamos? Si usted se mete al internet ya puede escuchar mucha gente diciendo, vengan aquí, como dice la palabra, vengan aquí, aquí está la palabra, aquí está lo verdadero. Muchas religiones, ¿verdad? Que le dicen a la gente, vengan, falsas doctrinas que se disfrazan detrás de ciertos versículos de la palabra de Dios para atraer a la gente y engañarlos y hacerlos apostatar de su fe. De que muchos incluso llegan a decir, yo no quiero nada ya con la iglesia cristiana porque ustedes están equivocados, ahora sí encontré la verdad. Entonces, nadie se los llevó a la fuerza, nadie los obligó a cambiar de fe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le pasaría a usted algo así? ¿Tendría usted una fe tan débil que alguien venga y que le diga, venga, lo invito, vieras qué lindo este lugar, es que ahí es así, aquí es así, y hacen esto y hacen lo otro? ¿Sería usted tan fácil de convencer para que usted niegue la fe en la que usted ha creído? Hermanos, yo pienso que tenemos que reflexionar. Verdaderamente la fe que tenemos es genuina, hemos creído realmente en Jesús como Señor y Salvador, amamos su palabra, amamos estar con Él en oración todos los días, ponemos toda nuestra vida y todo lo que vamos a hacer delante de la presencia de Dios, está Él rigiendo nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos presentar defensa. De eso hablaba Senia la semana pasada también, que tenemos que conocer en qué hemos creído. Y esto es una serie que se llama ¿En qué creemos? Nosotros creemos en esto, creemos en la venida de Cristo, creemos que estas señales de las que habla la palabra son verdad y que están sucediendo hoy. Dice en Marcos 13, del 21 al 23, entonces
Si alguien les dicen, mire, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano, les dijo el Señor a los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Pues nos está advirtiendo a nosotros y nos está diciendo, tengan cuidado. ¿A quién presta oído? ¿Qué está escuchando usted? ¿Que le suena bonito? Porque a veces, obviamente, el enemigo sabe por dónde llegarnos, ¿verdad? Por dónde seducirnos y por dónde conquistarnos. Hay otra señal que no la puse ahí en el bosquejo, pero anoche mientras estaba revisando, el Espíritu Santo me llevó a ver esto y yo dije, ¿cómo? A mí se me fue algo tan importante, que es la evangelización del mundo, que es de lo que también hablaba el hermano Ricardo. A mí se me había olvidado, pero al Señor no. Él sabía, Dios sabía. Es tan importante, hermanos, que sigamos predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Dice en Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. ¿Creen ustedes que ya en todo el mundo se predicó la palabra de Dios? Que ya toda la gente que existe en este mundo escuchó el mensaje de Cristo. Déjenme decirles que hay gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús. Ni siquiera saben quién es Jesús. Existe algo que se llama la ventana 1040, que abarca, ¿verdad? En un mapa, abarca una cantidad de países en donde jamás se ha predicado el Evangelio de Cristo. Y yo a veces, en algún momento, me he hecho ilusiones de que el Señor venga, porque como yo sí lo estoy esperando y yo quiero que Él venga, y yo a veces le digo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar a todas esas personas que jamás han escuchado el mensaje de salvación y de vida eterna? Por eso tenemos que apoyar a todos estos misioneros, hombres y mujeres valientes, que arriesgando su propia vida están ahí en esos lugares, tratando de una forma ahí por debajito, ¿verdad? Llevar el mensaje de salvación. Porque hasta que este evangelio no sea predicado, como les dijo Jesús, hasta lo último de la tierra, el Señor no va a venir. No vamos a poder ver el fin, como dice la palabra. Porque toda rodilla se tiene que doblar delante de Jesucristo. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Y cómo? Como dice el canto, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Si nosotros aquí donde estamos en nuestro país tenemos toda la libertad para hacerlo y aún así ni siquiera a veces lo hacemos. Despierta, iglesia. Me acabo de acordar de otro mensaje que me tocó predicar y creo que el Señor me ha traído como en una sucesión de palabra que el Señor ha venido hablando. El Señor ha puesto una carga muy grande en mi corazón por la iglesia, por ustedes, por la iglesia de Cristo en toda la tierra, porque yo creo eso, yo creo que hay un dormir de la iglesia y necesitamos ser despertados para escuchar la voz de Dios y seguir en obediencia a lo que el Señor nos está hablando. Amén. Ay, qué dicha que piensan igual que yo. Ahora, ante todas estas señales que ya estamos viendo, que estamos viviendo, ¿cuál es el papel de la iglesia? Como les digo, no voy a leer todo el capítulo 25, pero quiero leer para ustedes del versículo 1 al 13, que habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Oiga bien lo que dice este versículo. Cabecearon todas, las prudentes y las insensatas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremenda esta palabra. Escogí leerlo en la Reina Valera. Me gusta más porque habla de las vírgenes. ¿Y quiénes son esas vírgenes, verdad? En aquellos, en esta cultura, ¿verdad? Las vírgenes eran como las damas de honor que acompañaban a la novia, esperaban al novio para entrar a las bodas y a toda la celebración. Pero en este pasaje, las vírgenes representan a la iglesia, nos representan a nosotros. Usted puede decir, me representa a mí. Yo puedo decir que yo soy una de esas vírgenes, o una necia o una prudente. Hermanos, cuando leo este pasaje, si lo aplicáramos literalmente a nuestras vidas hoy, si Cristo viniera en este preciso momento, dígame una cosa, ¿de cuál de las dos partes sería usted? ¿Del 50% que se va a ir con el Señor o del 50% que se queda? Porque es que eso es lo que dice esta palabra, que de los que estamos aquí, de este 100% de personas que estamos hoy reunidas en este lugar, la mitad se va a ir con el Señor. El Señor se las va a arrebatar en las nubes y se las va a llevar. Y la otra mitad nos vamos a quedar. Reflexione un minuto. Yo estuve reflexionando esta semana. Y yo le decía al Señor, yo no quiero ser de las insensatas. Todas tenían lámparas. ¿Qué son las lámparas? Somos nosotros. El aceite del que habla es el Espíritu Santo. Yo no sé qué tanto usted se relaciona con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que derrama ese aceite en nosotros y ese aceite es el que mantiene encendida esa llamita en nuestro corazón. ¿Y cómo se ve esa llamita? Se nota. Esa llamita se nota, la gente nota que usted es diferente, la gente nota que usted tiene algo especial. Cuando usted ha estado en la presencia de Dios, cuando usted ha memorizado la palabra de Dios. Yo he dicho aquí que, ¿verdad? Que ya a estas edades mías se me cuesta un poquito memorizar la palabra. Pero gracias a Dios que los años anteriores a yo memoricé muchos versículos de la palabra. Y esa palabra viene a mi mente constantemente. Y eso es como leña al fuego para que arda, para que arda. El amor, la pasión por Dios, por servirle, por hablar la palabra a otras personas que necesitan escuchar. Y a veces ando en la calle así como con una zozobra, ¿verdad? Esperando, cuando estoy conversando con alguna persona, esperando que la persona me diga algo, que me dé pie a hablar algo del Señor. Y a veces estoy orando aquí en mi mente, Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría. Señor, ¿cómo puedo hablarle a esta persona? ¿Cómo le entro? Pero antes, hablo de mí misma, en otro tiempo, yo andaba en la calle pensando en mis mandados, en lo que se me iba a olvidar, que si me iba por aquí, yo soy así medio estructuradita, ¿verdad? Entonces yo pensaba cuando yo me bajaba del bus, ahora me voy por aquí, doy la vuelta aquí, voy aquí, y compro aquí, hago esto, y yo pasaba todo el rato pensando solo en eso, y en regresarme otra vez para la casa.
Y ahora más bien ando buscando excusas para salir, porque cuando estoy en mi casa me siento encerrada y le digo al Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Señor, aquí en la casa yo no hago nada, aquí no tengo contacto con otras personas, aquí no tengo oportunidad de hablarle al Señor de nada, a, a nadie. Y yo he venido pensando en estos días, Señor, ayúdame a tranquilizarme, porque tampoco me quiero volver así, una loca obsesiva, ¿verdad? Yo amo al Señor y quiero cumplir con sus propósitos, pero quiero también ser una persona equilibrada que pueda representar dignamente el mensaje de Cristo. Perdón que me ponga como ejemplo, hermanos, pero es mi testimonio, es mi vivencia, es lo que Dios ha tratado conmigo, es lo que el Señor me ha hecho ver, que si yo no mantengo mi lámpara encendida, ¿cómo van a ver otros a Cristo en mí? ¿Cómo van a desear otros querer ser como yo soy? Si yo no tengo el amor de Dios para tenderle la mano al que está necesitado, para levantar al que está caído, si no tengo el amor, la compasión para restaurar a aquel que necesita ser restaurado. Les confieso que estos 2 días, incluso hoy en la mañana, me he sentido bombardeada por el enemigo. Así como cuando el enemigo lo hinca a uno, ¿verdad? Para que uno se enoje y para que se manifieste y un día de estos me pasó algo, ¿verdad? Alguien me mandó un mensaje y hubo algo que me molestó en un principio, me molestó, me enojé. Y después de que me enojé, toda la condenación. Y yo estoy preparando el mensaje para el domingo y ya tengo el hígado en la mano y el enemigo venía y me señalaba, ¿con qué cara usted se va a parar allá al frente a hablar de todo esto? Si vea cómo se está sintiendo, qué clase de persona es, usted es una de estos. Y yo después, y me fui a llorar en la presencia del Señor, Señor, perdóname, porque qué clase de cristiana soy. La condenación que el enemigo usa, pero después el Señor me recordaba, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque hemos sido ya transformados y yo quiero seguir en esa transformación, quiero seguir siendo la mujer que Dios ha dicho que yo soy y quiero alumbrar de la manera que Dios quiere que yo alumbre, pero eso no quiere decir que yo sea perfecta, porque sigo siendo humana y sigo batallando con mi carne y con debilidades de mi carne. Pero tampoco le voy a permitir al enemigo que venga a echarme tierra encima y a desautorizarme, porque yo tengo la autoridad de Dios para hablar con ustedes, porque yo he vivido una transformación. Yo fui una virgen insensata por mucho tiempo y hoy deseo ser una virgen prudente y mantener mi lámpara encendida. Amén. Hermanos, dice en Efesios 5 y después en los versículos 15, perdón, capítulo 5, versículo 5 y luego los versículos 15 y 16. Dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Luego en el versículo 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, porque vivimos días malos. Principio de lo vuelvo a repetir de nuevo. Vivan, dice, como sabios, no como necios. Hermanos, tenemos un pecado en la iglesia que se llama idolatría. Y usted me dirá, pero no, usted se equivocó, no estamos en la iglesia católica. Tenemos idolatría en medio de nuestra iglesia. Y esto no me lo dijo el Señor ahora para cuando yo estoy haciendo este mensaje. Hace días que yo vengo orando y el Señor me viene hablando de idolatría. Hay idolatría entre nosotros, hay ídolos en nuestros corazones. Yo no sé cuáles son los ídolos que usted tiene, si son los hijos, si son la casa, si son las metas, los sueños que muchos de nosotros tenemos. Muchas veces nos obsesionamos tanto por alcanzar algo, por ese viaje que queríamos hacer, ¿verdad? Yo estaba un poco obsesionada con los paseos y con viajar, porque yo dije, la verdad es que ya yo crié a mis hijos, ya saqué la faena, ya no me preocupo por tener una casa, un carro, una de esas cosas, pero yo quiero viajar.
yo quiero hacer esto y conocer lugares nuevos y pasear y eso me encantaría. Y me encantaría de verdad. Pero yo me di cuenta que esto se había convertido en un ídolo. Porque yo tenía en mi correo estas promociones, ¿cómo es que se llaman, pastora? Esas que nos gustaban mucho. Esta que le mandan ofertas a uno. Los yuplones y bueno, todas esas cosas. Y a mí me llegaban todos los días. Ellos le mandan cosas a uno todos los días y le presentan un hotel con unas piscinas y unas ofertas baratísimas y viajes baratísimos. Y yo todos los días veía eso y se me caían las babas viendo eso. Y decía, ay, yo quiero. Ay, ¿cuándo será? Ay, yo quiero ahorrar para esto. Y un día el Señor a mí me confrontó de que eso se había convertido en un ídolo para mí. Y yo le pedí perdón al Señor y borré a estas personas de mi correo para que ya no me volvieran a llegar más correos de este tipo a mi correo. Porque si me llegaban, yo los iba a abrir. Y si los abría, los iba a ver. Y si los veía, me iban a antojar. Entonces yo le dije, Señor, de ahora en adelante, voy a ir a donde me lleves a pasear. Voy a aprovechar todas las oportunidades que me des y voy a gozar de lo que tú quieras darme a mí y no de lo que yo quiero. Les pongo este ejemplo porque este era mi ídolo. Nuestro ídolo puede ser el ministerio. Que tanto lo cuidamos, que tanto, ¿verdad? Que me tienen que ver con cara de santa y que esto y que lo otro y en la casa tal vez soy un caos y aquí en la iglesia porque aquí soy alguien en la iglesia. Yo no sé, hermanos, pero yo sé que hay ídolos y que Dios quiere que nos arrepintamos, que Dios quiere que nos volvamos a Él de todo corazón en arrepentimiento y que no seamos esta iglesia insensata que lamentablemente muchos somos. La otra forma en cómo deberíamos de vivir nuestra fe en nuestras vidas es venciendo el conformismo y la pasividad. ¿Cuántos vienen a la iglesia y se van contentos porque ya cumplieron? Yo le digo, eso es conformismo, pasividad y es religiosidad. Porque si usted cambió la religión que usted tenía antes, donde uno iba solo por cumplir, y ahora resulta que usted también viene al culto y ya se va contento porque siente que ya cumplió, hermanos, no tenemos la expectativa correcta de por qué usted viene al culto. Usted viene a este culto a adorar, a rendir culto a Dios, por eso se llama culto. Dice la palabra que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y cuando usted viene al culto el domingo, es esta chililla que yo le doy, es extra, nada más. Pero su principal motivación de venir a la iglesia es adorar al Señor, es darle gracias al Señor, es decirle, Señor, de verdad que hasta aquí tú me has sostenido, me has fortalecido, me has ayudado. Y por eso vengo a rendirte culto a tu nombre y dejar la religiosidad. Dios nos habla, hermanos, de que tenemos que dejar el conformismo. ¿Cuál es el conformismo? Así estoy bien. Ya yo sé lo que tengo que saber. Cuando abra el curso del hermano Ricardo, yo voy a ser la primera que me voy a apuntar ahí en ese curso. Porque necesitamos saber. En esta semana, ayer fue, creo que la pastora nos puso un mensaje de que Israel estaba siendo bombardeado, que habían enviado 350 misiles contra Israel. ¿Usted sabe quién es Israel? A Israel se le llama el reloj de Dios, porque lo que está sucediendo en Israel es como la cuenta regresiva de la venida de Cristo y nosotros deberíamos de tener conocimiento acerca de todas estas cosas. Y saber que todo eso que está pasando no está pasando por casualidad. Es porque el Señor está cumpliendo sus escrituras. El Señor está cumpliendo esas palabras proféticas que se dijeron acerca del pueblo de Israel. Salgamos del conformismo, salgamos de la pasividad. A mí me preocupa, hermanos, que usted escucha este mensaje y yo sé que es Dios el que está hablándole. No soy yo. Yo solamente soy un instrumento que a Dios le place usar, pero ¿sabe qué me preocupa? Que yéndose de aquí a usted se le olvida porque dice la palabra que somos oidores olvidadizos y que ya seguramente a media semana otra vez está usted estresado en
asuntos personales, en sus metas, en sus ídolos y en todo lo demás. No olvide lo que la palabra de Dios dice. Es más, en otras veces se los he dicho y se los vuelvo a decir. Vaya, lea la palabra, de verdad, lea Mateo 24 y 25 y corrobore que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y no es algo que a mí se me ocurrió para asustarlo y para que usted no duerma hoy en la noche. Recuerdo Verónica, me hizo Verónica. Hace muchos años en mi casa teníamos un grupo familiar y ese día hablamos, creo que era de la venida de Cristo, o hablamos de la muerte y que si ese día nos moríamos, que a dónde nos íbamos a ir. Y resulta que los hermanos vivían en un pueblito cercano y tenían que coger un bus ahí de donde yo vivía a donde ellos vivían. Y cuando se fueron en el bus, al bus se le fueron los frenos. Y bajando una cuesta, dicen que ellos, los que iban ahí del grupo, nada más pensaban, uy, lo que Margarita nos dijo hoy. Y si nos morimos, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Al cielo o al infierno? Hermanos, esto no es una película de horror. Esto más bien tiene que ser algo que haga latir nuestro corazón con amor y decir, Señor, gracias, porque en la de menos sí voy a ser espectador. Bueno, todos vamos a ser espectadores porque la palabra de Dios dice que todo ojo le verá y los primeros que se van a levantar son los muertos, ¿verdad? Los que murieron en Cristo, todo ojo le verá. Pero digo yo, Señor, ¿será en esta generación? Yo sé que no va a ser en 1, 2, 3 años, que todavía falta, pero estamos a punto. Imagínense, si el apóstol Pablo estaba esperando la venida del Señor, ¿cómo nosotros no lo vamos a estar esperando, expectantes, sabiendo que Él viene pronto? Pero no solamente que Él viene, sino cómo nos va a encontrar. Dice en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, ¿por qué vamos a conformarnos con poco? No nos conformemos al mundo, no nos conformemos con lo que el mundo nos vende y nos ofrece. Si el Espíritu de Dios nos está ofreciendo muchísimo más. En estos días ha estado repercutiendo en mi corazón, en mi mente, este versículo que Jesús decía, y cosas mayores que las que yo he hecho son las que ustedes van a hacer. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde están las sanidades? Yo creo en eso, yo creo que nosotros, hermanos, esta palabra se tiene que cumplir en nosotros, pero tenemos que tener la lámpara encendida, tenemos que estar expectantes. Y cuando yo pensaba en este versículo que dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, yo me ponía a pensar, a veces estamos pasando por situaciones muy difíciles. Pienso en Seidita, que no está aquí hoy, he estado orando mucho por ella, es una hermana en la fe que tiene a su papá con cáncer grave en el hospital y estos días han sido terribles. Y ella en un grupo de intercesoras que tenemos todos los días a las 7 de la mañana cuando entraba al trabajo, mientras hacía las cosas, ahí se oían los chunches de Seidi, ella oraba y alababa al Señor y ponía un audio con su oración. Y en estos días ha estado en silencio porque está siendo probada, porque está ahí con el corazón compungido con todo lo que le pasa. Y yo decía, Señor, en esos momentos es cuando nosotros nos dormimos, porque no tenemos ni siquiera aire o ganas de orar. Estamos pasando por tiempos tan difíciles, pero como hemos tenido esa comunión continua con el Espíritu Santo, nuestra lámpara está llena de aceite y nos permite el Señor que nos durmamos un rato, porque los sentimientos, las emociones de repente están adormecidos por alguna circunstancia. Pero ¿qué pasa con el que no tenía aceite? Pasando por la prueba. Y le dices, Dios, ¿qué clase de Dios tengo yo? ¿A dónde estás? ¿Cómo dices que eres mi Dios? Y reniegan de Dios y se quejan. Y se van de la iglesia porque Dios no les hizo un milagro. ¿Por qué? Porque no tenían aceite en sus lámparas. Porque cuando viene la hora de la prueba, la hora triste, del valle de la sombra de la muerte, cuando usted nada más quiere estar tirado en el suelo llorando, ni siquiera tiene deseos de orar, o nada más lo que quiere uno es que alguien lo abrace y que oren por uno. Y yo reflexionaba en esos momentos que nos dormimos a veces, porque yo reflexionaba en eso y el Señor nos da
esa oportunidad de vez en cuando cabecear y echarnos un sueñito. No está malo que usted disfrute con su familia de un paseo, no está malo que usted se vaya de vacaciones y que uno en las vacaciones a veces, ay, qué torta, ¿verdad? Estaba en la piscina o en el mar y llegó la noche, ay no, Señor, perdóname porque hoy no. Usted se puede dormir un par de días, pero si tiene su lámpara llena de aceite. No nos podemos dar el lujo de vivir todo el tiempo cabeceando y durmiendo y sin aceite. Si usted ni siquiera está diciéndole al Señor todos los días, yo te necesito, enciende mi lámpara, enciende, llena de aceite esta lámpara que soy yo, para que yo permanezca encendida. Y la última parte que necesitamos que Dios trate con nosotros, hermanos, es con la carnalidad. Y usted dice, hello, dicen muchachos ahora, ¿verdad? ¿Cuál carnalidad si yo soy súper espiritual? Dicen Romanos 13 del 11 al 14, dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse en la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. ¿A quién le está hablando? ¿A los impíos? Le está hablando a la iglesia. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual o inmoralidad, ni se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Será que somos cristianos carnales? Lo somos. Muchas veces, hermanos, yo tuve una lucha la semana pasada cuando llegué a Celebremos, el lunes antepasado creo que fue, que yo les dije a los hermanos, he estado peleando con mi conciencia esta semana. Porque me di cuenta, hermanos, de que hay tantas cosas hoy en día que capturan a esta carne. ¿Cuántos tienen Facebook? ¿No es pecado tener Facebook? ¿Cuántos publican cosas en el Facebook? Yo todos los días publico un versículo bíblico. Y ahora resulta que usted se mete al Facebook a veces a ver las historias de los amigos o a chepear. Y resulta que nos encuentra uno los reels, ¿verdad? Esos videitos cortos. Y usted se pone a ver uno, inmediatamente sigue otro, y otro, y otro, y otro. Yo hice ayuno de Facebook un día de estos, porque me di cuenta de que en algún momento me metí y se pasó como una hora y yo estaba viendo estupideces. Me encantan las recetas, me fascinan, como a mí me gusta la cocina, entonces yo me meto al YouTube y pongo recetas y busco una y busco otra y yo antes de hacer una receta busco como 10 recetas primero para ver cómo se hace de todas las formas posibles y ya después yo hago mi receta. Me encanta. Pero ¿qué estoy haciendo? Mientras yo desperdicio un montón de tiempo ahí y no estoy orando, no estoy buscando a Dios. Hermanos, no se confundan. Yo no estoy hablando de religiosidad, ni que usted esté todo el día alabando al Señor y cantando. Yo me gusta escuchar prédicas, escucho audiolibros buenos, me gusta alimentar mi espíritu también, pero yo lo que le decía al Señor es que es lo que a la carne le gusta. Y como a mí me gusta comer, por eso me gusta hacer recetas. Y me gustan cosas que de las matas y todo eso. Entonces, ¿en qué estoy yo empleando mi tiempo? Y a veces en una que va y en una que viene se nos cola ahí algún videíto que nada que ver. De allá que Shakira se divorció de Piqué y que la otra dijo, ¿y a mí qué me importa? Pero no me importa, pero termino leyéndolo o termino escuchándolo y llenando mi cabeza de cosas que nada que ver.
con una hija de Dios. Cuando a mí la palabra me dice que en esto pensad, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si esto bueno, lo otro, en esto que yo tengo que pensar. Pero yo tengo la mente volando, oyendo recetas o algunas, los que ven series de Netflix. Yo nunca veo series de Netflix y esta semana vimos una, mi hermano y yo, de 6 capítulos. Y todavía yo le digo a mi hermano, no importa, es chiquitica. Y eran seis de media hora, ¿verdad? Y mi hermano sí se las tiró todas de un solo. Yo no, señor, yo no voy a hacer eso. Porque yo lo he criticado. Yo critico a las personas y les pido perdón. A las que se pegan horas de horas a ver series y no se tuvieron un ratito de tiempo para decirle, Señor, yo te alabo, te doy gracias, te necesito. ¿Cómo cree usted que están estas lámparas? Hermanos, somos cristianos. Y yo creo que, como dice la palabra, muchos vamos a ser salvos como por fuego. Vamos a dejar los pelos en el alambre y cuando el Señor nos lleve por la pura misericordia, porque gracias a Dios no cometimos pecados, bueno, no, ver algunos videitos en Facebook no es para que usted se vaya al infierno. El Señor dice, está bien, yo me lo llevo ahí del pelo. Pero cuando llegue allá no te van a dar ni una corona de hojas de jocote. Nada. Aunque al final no es importante, lo importante es estar para siempre con el Señor. Lo importante, hermanos, es que reflexionemos. ¿Cómo le gustaría a usted que el Señor lo encontrara? Si el Señor viniera ya pronto, que Él viene, ¿cómo le gustaría a usted que lo encontrara? Yo quiero que Él me encuentre haciendo su voluntad, cumpliendo sus propósitos para mi vida. Yo quiero que Él venga y que me encuentre sirviendo a las personas, haciéndole el bien a quien yo pueda hacérselo, llevando el mensaje de la palabra con hechos y no solo con palabras. Amén. Esto, no necesitamos, hermanos, ser religiosos. Usted puede venir aquí a la iglesia a levantar sus manos, pero yo le pregunto, ¿usted levanta sus manos en su cuarto cuando usted ora? Levanta sus manos, se tira de panza de vez en cuando y llora ahí en la presencia del Señor. Porque no hay una forma, no es que usted tiene que estar sentado o acostado o que solo las oraciones que usted hace de rodillas, no, también eso, no podemos ser tan religiosos. Dios, yo creo en el orar sin cesar, en que Dios a mí me escucha a toda hora. Y esta semana, como Dios estuvo tratando conmigo, entonces no escuché muchas cosas, estuve en silencio y mientras hacía los oficios de la casa, estuve orando, estuve intercediendo, estuvimos intercediendo fuertemente por Luz, por Dana, que la operaron, y por algunos otros problemas de algunos hermanos de los que yo me doy cuenta y clamo con más intensidad porque no estoy distrayéndome. Esos son distractores que el mundo y que el enemigo usa para que usted no se enfoque en lo que es eterno, en lo que es verdadero, en lo que es importante. Quiero que leamos todos juntos este último versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Está ahí en la pantalla. Lo podemos leer. Yo quiero que leamos todos juntos este versículo. Dice 1, 2, 3. No resistamos. Perdón. Primera Tesalonicenses. Sí, perdón. Listos. 1, 2 y 3. Ahora que el mismo Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Podemos decir, como dice la palabra, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven. Que usted cuando ore diga, Señor, venga, que venga. Yo anhelo que vengas porque estoy haciendo todo lo posible por hacer tu voluntad y cumplir con tus propósitos.